Si Dios es omnisciente y lo sabe todo, entonces ¿por qué creó a Lucifer sabiendo de antemano que éste se rebelaría contra él? ¿Por qué hizo al hombre si sabía que éste pecaría un día? ¿Por qué, si Dios es todo amor, permite tanta maldad en el mundo? Hoy intentaremos responder a estas preguntas tan interesantes aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Si es primera vez que miras uno de nuestros videos, mi nombre es Asier Rodríguez y este canal se llama ¿Qué dice la Biblia? Aquí respondemos a tus preguntas más difíciles y profundas acerca de Dios y su palabra. Creamos contenido, para fortalecer tu fe y tu conocimiento bíblico. Así que te sugiero que te suscribas ahora mismo al canal y active la campana de notificaciones. Te aseguro que aprenderás muchísimo en este canal. Y bien, estas preguntas que trataremos hoy son muy cautivadoras porque no solo las hacen ateos, agnósticos y filósofos, sino que también nuevos creyentes en ocasiones reflexionan sobre todas estas cosas. La realidad es que el ser humano sufre dolores, decepciones, enfermedades, etc. Y todo por culpa del pecado. Todo comenzó cuando Lucifer se rebeló contra Dios. El hombre luego desobedeció y eso desencadenó el dolor y la muerte para el hombre. Pero todo eso abre una serie de preguntas que intentan cuestionar a Dios. Preguntas como, por ejemplo, ¿no hubiera sido mejor, dice la gente, que Dios no nos hubiera hecho si Él sabía que le fallaríamos? ¿No hubiera sido mejor no crear a Lucifer y que así no hubiera diablo y maldad? O mejor aún, si es verdad que el dolor y la muerte son consecuencias de nuestras acciones, ¿por qué entonces no nos creó Dios, determinados a hacer únicamente el bien y que así no tuviéramos la opción de pecar y entonces recibir tantas consecuencias? Bueno, meditemos por algunos minutos en algunas de las posibilidades que pudo tener Dios. Imaginemos algunos escenarios en esa ecuación de Dios y el universo. Primeramente tenemos la opción de que Dios no creara nada, que Él decidiera no crear al hombre, ni a los ángeles, ni al mismo universo. Pero quizás alguno argumentaría que eso pudiera parecer egoísta de su parte, el no darle la oportunidad de vida al ser humano. Quizás esa opción pudiera ser calificada como injusta para muchos, que Dios hubiera decidido no crearnos solo porque un día le defraudaríamos. Honestamente, creo que nos hubiera gustado tener la oportunidad de vivir y descubrir por nosotros mismos el desenlace de nuestras acciones. También estaba la posibilidad de hacer un mundo sin el bien y sin el mal, o incluso de crear al hombre y a los ángeles predeterminados a hacer únicamente lo correcto, donde solo tuviéramos la opción de obedecer a Dios y no tuviéramos derecho a escoger nuestro propio camino. Pero si así fuera, Dios estaría creando robots sin libre albedrío, ni derechos, ni voluntad propia, simplemente creados para hacer todo lo que Él dijera, sin libertad ninguna de tomar nuestras propias decisiones. Y en último lugar, estaba en este escenario la posibilidad de crear un universo como el que tenemos hoy, donde el hombre tiene el derecho y la oportunidad de elegir su camino y hacer el bien, humillándose ante Dios, o hacer el mal y desobedecer a su creador. El famoso apologista cristiano Ravi Zacharias dijo que esa última opción es la única donde es posible el amor. La Biblia enseña que el amor es la ley principal del reino de Dios. Es también la ley suprema de la ética y la moral, no solo para Dios, sino también para el hombre. Por lo tanto, si Dios hubiera decidido no crearnos, o peor aún, diseñarnos sin derechos o voluntad propia, eso no sería amor, porque es imposible que exista amor si no hay libre albedrío. Verás, cuando un joven se enamora de una muchacha y desea casarse con ella, él no la obligará a casarse con él sin darle primero el derecho a ella para que elija. Más bien, el amor le llevará a consultar su voluntad, la voluntad de esa joven, y darle a ella el derecho, obviamente, que ella tenga la decisión de aceptarle o rechazarle. Porque en el amor
solo está concebido bajo el libre albedrío, la decisión propia. En la Biblia hay numerosos pasajes que demuestran que Dios le dio al hombre libre albedrío, o sea, la oportunidad de tomar decisiones propias. Por ejemplo, a Adán Dios le puso en el huerto el árbol de la vida y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo lo que sucedería si comía de ese árbol prohibido, pero no lo obligó a hacer su voluntad, sino que le dio la opción de obedecer y vivir o pecar y morir. También en Deuteronomio Dios dijo a Israel: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esto, estimado amigo, está muy claro en la Biblia y es una verdad irrefutable. Dios creó a los ángeles y uno de ellos tomó la decisión de rebelarse contra él y arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles, que también decidieron por voluntad propia sublevarse y terminaron siendo echados de la presencia de Dios y convirtiéndose en quienes hoy conocemos como el diablo o Satanás y sus demonios. También al hombre Dios lo creó con el libre albedrío. Le diseñó un paraíso precioso, le dio una esposa, lo puso como gobernador del mundo y dice la Biblia que Dios miró todo lo que había hecho y era bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno. Pero el hombre decidió desobedecer a Dios y rechazar todo lo hermoso que él había hecho para él. Y por supuesto, Dios sabía de antemano que Lucifer se rebelaría, como también sabía que el hombre le daría la espalda. Pero aún así prefirió darnos la oportunidad de ser creados y que eligiéramos nuestro propio camino, porque era el único escenario donde el amor es posible. Estimado amigo, quiero decirte con todo amor que todo el mal que ha ocurrido en el mundo no es responsabilidad de Dios, sino que es culpa del pecado del hombre. Todo lo que Dios hizo fue bueno, justo y hermoso, pero nosotros decidimos y escogimos el mal. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, refiriéndose a Cristo, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Él estaba, oiga esto, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero luego dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Note que dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Había vida para el ser humano en Dios, en Cristo, pero el hombre por voluntad propia amó más el pecado que la santidad. Por esto no es culpa ni responsabilidad de Dios todo el sufrimiento o los problemas que el hombre sufre, más bien son las consecuencias de nuestro pecado. Ahora bien, a pesar de todo esto hay una gran noticia, y es que aunque Dios no tenía ningún tipo de responsabilidad de salvar y rescatar al hombre que le dio la espalda a él, aún así, ya desde antes de la creación del universo, como Él es omnisciente, ya Él tenía un plan de redención para el hombre. El plan maravilloso de que su Hijo, Jesús, el Verbo, se hiciera carne y diera su vida por nosotros en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí vemos una vez más el gran amor de Dios, porque el amor es la ley suprema de la ética. No solamente Dios nos creó, lo cual es un acto de amor, pero también nos dio libre albedrío, voluntad propia, lo cual es otro acto de amor. Y finalmente también entregó a su único Hijo para redimir al hombre de su propio pecado. Quiero terminar diciendo que el amor de Dios es grande, eterno, sublime, incomparable e indescriptible. Estimado amigo, en vez de apuntar arriba y culpar a Dios cada vez que algo nos salga mal, o cuando el mundo entre en zozobra, en un desastre, en un caos, ¿por qué mejor no nos escudriñamos a nosotros mismos y aprendemos cómo obedecer mejor a Dios? C.S. Lewis una vez dijo que solo hay dos tipos de personas: aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a los cuales Dios les dice, hágase tu voluntad. Si elegimos olvidar a Dios y hacer nuestra voluntad, Dios no será responsable
de las consecuencias de nuestro pecado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero aquellos que eligen a Cristo y deciden dejarse guiar por Él, siempre encontrarán la vida, la paz y el gozo, y finalmente la vida eterna, donde Dios mismo enjugará todas nuestras lágrimas en un reino hermoso, donde no habrá más muerte, ni dolor, ni diablo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Acéptalo en tu corazón y encontrarás la paz que estás buscando.